mamá zombie, y realmente es así. Como que tú te sales de tu cuerpo y haces cosas como en automático, pero estás súper cansada. Pero finalmente el cuerpo es tan sabio que te prepara para que eso suceda. Pero mira qué importante también que ese proyecto educativo que tú elijas tenga que ver también cómo es mi hijo. Porque no todos los colegios son para todos los niños por igual. Mamá, quiero hacer el desayuno. Ok, vamos. Si necesitas, yo puedo estar al lado tuyo para contarte cómo funciona la cocina, que no vaya a pasar un accidente. Pero dejarlos hacer. Tenemos que dejar que ellos hagan. Porque de esa manera es que se vuelven independientes. Hay esta creencia de que el adolescente es difícil, se pone pesado, anda enojado todo el día, no me escucha, no quiere estar conmigo. Démosle la vuelta al adolescente. El adolescente está aprendiendo a ser adulto. Cero pantalla, cero tele. Mi hijo, ninguno de ellos tiene celular. Tremendo beneficio. ¿Qué me ha traído eso hoy día, Nico? De 20 peleas, una. Se han puesto a leer más. O sea, tú tuviste pantallas y las retiraste. Sí. ¿Qué cambio viste? Pásale celular con internet libre a tu hijo cuando sientas que está preparado para ver pornografía. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitada de hoy es Carola Mira, psicóloga y fundadora del programa Entrenando la Crianza. Y conversamos principalmente de tres cosas: de los desafíos de ser mamá, los problemas de criar desde la culpa y de herramientas para criar y educar de manera presente a nuestros hijos. Pero antes de seguir, algunas palabras para los auspiciadores que hacen posible este podcast. A Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, membresías, comunidades, sesiones 1 a 1, entra a flycrew.com, créate una cuenta y te ayudamos a diseñar tu oferta soñada, para que la tecnología no sea un impedimento para vivir de lo que amas. También quiero agradecer a Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto. Y aunque con deporte y alimentación logré bajar los triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas, volver a casa y esperar 2-3 días para los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así que si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento usando el código Nico. Pero volvamos al podcast, que es Entrenando la Crianza. Es un programa donde nos juntamos con distintas mamás que están en proceso de crianza y nos juntamos a conversar sobre distintos temas de la crianza, algunos desafíos que ya están teniendo actualmente. Además, nos juntamos a hacer ejercicio de fuerza y también hay invitados especiales que son expertos en distintos temas que tienen que ver con la vida de una mujer madre, como por ejemplo la nutrición, el ejercicio, la psicología y la espiritualidad, pero la espiritualidad entendida no como una religión en particular, sino como el despertar de la conciencia. Eso es Entrenando la Crianza. Y nos acompañamos, ¿no? Esa es la idea, que evolucionemos en la maternidad, pero acompañadas. Sí, hay mucha comunidad. Mucha comunidad. Compartir. Y tú dices como ejercicio de fuerza. ¿Qué tiene que ver el ejercicio de fuerza? Me imagino que estamos hablando de masa muscular. Absolutamente. Y ser mamá. ¿Qué tiene que ver? Hoy tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere mejorar día a día, como mujer y como madre, tú tenés que abordar 3 dimensiones principales en tu vida. ¿Ok? La primera es el cuerpo, la segunda es la mente y la tercera es el alma o la energía. Ok. Cuando tú tienes estas 3 dimensiones bien nutridas, vas a ser capaz de poder entregarle a tus hijos una maternidad desde la plenitud y con salud mental. Hablemos de la mamá. Mamá que está a punto de tener un niño, porque el ser mamá es diferente que ser papá. El papá es papá cuando ve al niño aparecer en el hospital clínica donde haya nacido, ¿no es cierto? Pero la mamá lo tuvo 9 meses antes en su cuerpo. Su cuerpo empieza a cambiar mucho antes. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso para las mujeres? El cambio físico. Yo creo que fíjate que es muy surrealista, porque no te reconoces. ¿Te fijas? Te tienes que volver a conocer de nuevo. Y ese proceso para muchas mujeres es muy duro. Es muy duro. Hay mujeres que se pierden un poco en el camino. Pero por supuesto que cuando viene un hijo al mundo, que es una bendición, tú te entregas porque sabes que tu cuerpo necesita prepararse para traer a ese ser al mundo. Y por lo general una está muy concentrada en el presente, en el aquí. Quiero que mi cuerpo sea todo lo que mi hijo necesita para crecer de forma sana y para que pueda llegar a un mundo después que sea seguro. ¿Sí? Y ojo, que el papá
o la pareja en este caso es muy relevante, aunque él no sea el que lleva al bebé consigo. No, total. ¿Y por qué es relevante? Porque es un apoyo constante para esa madre que se está reconociendo nuevamente en ese cuerpo. Esos cambios son los que generan después quizás depresiones posparto, depresiones durante el parto, durante la gestación. Yo creo que tiene que ver mucho más con qué tan esperado también es el bebé, la guagüita, ¿no? Cuando tú probablemente con tu pareja planificaron un embarazo, el cuerpo yo creo que pasa a segundo plano. Cuando hay una situación, por ejemplo, de un embarazo que no está planificado, ahí probablemente el tema del cuerpo es muchísimo más potente. Porque cuando tú lo planificas, tú sabes cuáles van a ser las etapas, ¿no?, de ese cuerpo, que ahora tiene que estar completamente enfocado en prepararse para acobijar a este bebé. Ya con el tiempo puedes volver a ver qué va a pasar y cómo lo vas a hacer ahí, pero cuando tú planificas un embarazo o planificas tener familia, el tema del cuerpo pasa a segundo plano. Sí. Como entonces los maridos o las parejas, los hombres, ¿cómo acompañan a la mujer entonces en este proceso? Que ojalá haya sido planeado porque va a ser más fácil llevarlo, me imagino. Absolutamente. ¿Cómo las acompañamos? ¿Cómo las acompañamos? Yo creo de mucha escucha. Porque bueno, estamos claros que si yo estoy en pareja con alguien, no solamente porque está conmigo por mi físico, ¿no? Entonces, en la medida que el papá o la pareja en este caso acompaña a través de la escucha, de la compasión, de cuidar y de, por supuesto que comprender a este otro ser humano que está pasando por tantos cambios en la vida, tanto psicológicos como físicos, y no me lo tomo a la personal cuando anda de mal humor o cuando anda con ganas de llorar, y no digo, ya, de nuevo. No, las mujeres que estamos preparándonos para ser madres necesitamos esta contención emocional, a pesar de que el hombre no lleve la guagua, ¿no? Yo te diría que para mí la palabra fundamental acá es conectar. Cuando yo conecto realmente con otro ser humano, soy capaz de mirarlo con ojos de compasión y no me tomo las cosas que suceden a lo personal. Sí, completamente. ¿Y por qué dices las cosas personales? ¿Qué pasa? ¿Por qué los hombres a veces se toman cosas personales? ¿Qué se podrían tomar personal? O sea, yo creo que todas las personas se toman las cosas a personal cuando no se trabajan en ellos mismos. Yo te diría que si alguna amiga que se está preparando para ser mamá me pregunta, ¿qué regalo me podéis dar? Preparar tu historia, revisar tu historia de infancia va a ser una armadura protectora para cuando llegas a guagüita, a este mundo. Porque vas a entender muchísimas cosas. Y no te vas a tomar a la personal lo que haga tu pareja o lo que haga tu hijo. Porque muchas veces pensamos que los demás nos hacen a nosotros cosas. Y eso no es así. Ya, pero volvimos a la mujer entonces. Volvimos a la mujer. Profundicemos en eso. Tú decís que esta es como heridas de infancia o cosas que le pasaron a la mujer cuando eran niñas, impacta en la gestación. Absolutamente. Y en lo que van a ir a necesitar de sus parejas. Absolutamente. ¿Y qué tan saludable es esa relación con sus parejas? Absolutamente. ¿Y cuáles son quizás las principales heridas que se encuentran las mujeres en estos procesos? Por ejemplo, si yo cuando nací llegué a un lugar seguro, si me esperaron, si me planificaron, ¿cómo vivió ese embarazo mi mamá? ¿Pasó muchas penas, muchas peleas? ¿Se sintió cuidada? ¿Sintió que tenía redes de apoyo? Toda esa información yo la traspaso como madre a mi guagüita. Imagínate que mi guagüita es como una extensión mía. Entonces, todo lo que yo vivo, todos mis pensamientos, absolutamente todo, esa guagua lo siente. Y por eso que es tan importante que esta mamá esté acompañada de su pareja. Con ese trabajo de entender sus heridas para que... Por supuesto, porque este papá también trae heridas de infancia. Sí, claro. Sí, y claro. hay que trabajarlas. Sí, es que son momentos súper tensos porque están los dos muy cansados. Imaginemos, por ejemplo, los primeros meses. Ajá. Guaguita recién nacida, donde se está durmiendo pésimo, donde el no dormir bien es brutal para todo. ¿Cuáles son los principales problemas? Para todo. ¿Y tú sabes de esto? La mamá que no duerme, lo que tiene que dormir, por supuesto que no va a andar atenta. Probablemente, esto me da risa cuando dicen, soy mamá zombie, y realmente es así. Sí. Como que tú te sales de tu cuerpo y haces cosas como en automático, pero estás súper cansada, pero
finalmente el cuerpo es tan sabio que te prepara para que eso suceda, porque tienes que volcarte 100% en ese bebé que necesita de ti, porque él no puede resolver sus necesidades por sí mismo. Entonces, y él te va a llamar, pero no te va a llamar solamente a mamá, sino que también va a llamar a papá. Y ahí es muy importante que tu pareja te conozca tanto, tanto, que sea capaz de darte una mano cuando te vea que tú ya no puedes más, porque van a haber días en que tú ya no vas a poder más por temas fisiológicos, ¿sí? O que, por ejemplo, no sé, pues la mamá que se levanta cada cierto tiempo a dar papa en la noche. Y yo tengo casos de papás que duermen en otra pieza para poder descansar. Uh-huh. ¿Te gusta eso? Si me gusta o no. No, la verdad es que no. Porque yo creo que él siempre va a poder puede estar durmiendo a un lado, pero si ve que mamá está muy cansada, puede ofrecerle, ¿quieres un vaso de agua? Por eso que uno también tiene que estudiar. Porque si yo estudio que cuando uno amamanta te da una sed tremenda, tu marido puede estar ahí, tu esposo puede estar ahí y decir, te traigo un jarro con agua. O si necesitas algo, avísame. Yo le puedo sacar los chanchitos a la bobita. Y no dejarle toda la pega a la mamá. Si el niño necesita a mamá y a papá. Es una pega conjunta. Y más allá, porque en muchos casos es que mamá y papá no están juntos, pero el compromiso es ser socios parentales, estando juntos o separados. Da igual. Socios parentales. Claro. Tengo unos amigos que ellos están durmiendo separados. Ok. ¿Previo acuerdo? Sí, previo acuerdo. Ok. Y lo hacen porque básicamente quieren cuidar el sueño del otro. O sea, que si uno está muy agotado, el otro pueda tener energía para poder ayudar durante el día en el proceso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Creéis que hay ese balance si se conversa bien, si se planifica bien? Por supuesto. ¿Y funciona? Y funciona. Solo si en pareja somos tan transparentes que sabemos que eso le va a ayudar al otro. Yo te ofrezco estar en los momentos en que tú no puedas más y hacemos este trabajo en equipo, ¿no es cierto? Creo que cuando las cosas se conversan, porque, por ejemplo, cuando yo quiero ir a un trabajo, yo me preparo, ¿verdad? Sí. Es lo mismo cuando uno va a ser mamá o papá. Uno se tiene que preparar. ¿Y cómo? Primero, sabiendo qué es lo que espera el otro de la paternidad y la maternidad. Eso es básico. Porque así yo también puedo ponerme de acuerdo cómo quiero criar y cómo quiero que esta guaguita vaya creciendo. Y para la mamá que nos está escuchando frustradísima, que se despierta la noche quizás hasta enojada. Porque eso pasa también. Me pasó muchas veces. Que el sueño como me rindo, quiero dormir. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Cómo lo lleva? Primero le mando un abrazo gigante, porque uno lo único que quiere es que te abracen y que te digan que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Lo que yo te invito a hacer, mamá, si me estás escuchando, es que busques el cómo sí. Por ejemplo, lo que a mí me sirvió, esto es una como infidencia, pero yo estaba dando papa un día en la noche y estaba tan cansada que me quedé dormida y estaba sentada y la guagua se me cayó. Y yo alcancé a agarrar antes de que llegara al suelo, de los pies, Nico. Te creo. Entonces, ¿qué dije? Me miré y dije, estoy muy cansada, tengo que seguir amamantando, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a posicionar en la cama de cierta manera que mi guagua esté resguardada y que yo pueda a lo mejor cerrar los ojitos y tenerla al lado mío. Ok. Habla de planificación. Y de conocerte, de conocer lo que a ti te acomoda también, porque te dice muchas cosas. Oiga, cada 3 horas dele papa, que duerma en su cuna, o llévela a la otra pieza, porque si no se va a mal acostumbrar y la va a manipular. No, yo le digo a esta mamá, busca tu propia forma y escucha tu intuición, porque tu intuición sabe mucho más que ese doctor, que esa abuelita que te dice cómo tienes que ser mamá. Claro. ¿Te acuerdas que en estas tribus antiguas, milenarias, había mucha comunidad, ¿no es cierto? Mucha tribu apoyando sí. Estaban las abuelas, estaban las hermanas, pero hoy día hay mucha mamá que está sola. Uh-huh. Se puede ir a buscar comunidad, ¿cómo se encuentran esos círculos de apoyo? O sea, se tiene que ir a buscar comunidad. La maternidad no la puedes vivir en soledad. Trata de mirar un poquito más allá. Una vecina, una amiga, o esto mismo, entrenando en la crianza. Eso es lo que hacemos, nos acompañamos, porque una mamá necesita estar en compañía para conversar, para explicar lo que le pasa
Y se va a dar cuenta que no es la única que tiene estos desafíos tan grandes y que a veces lo pasa mal y que se frustra porque quiere dormir, porque quiere comer. Entonces, ¿qué hace la tribu? ¿Qué hace la comunidad? Te puede ayudar en pequeñas cosas. A lo mejor, esta vecina, ¿te quieres ir a bañar? No te preocupes. Yo voy a tu casa, miro a tu guagüita, 5 minutos y tú te bañas tranquila. Anda, lávate los dientes. A veces las mamás sentimos que no tenemos espacio ni minuto para ir a lavarnos los dientes. ¿Y no será eso? Es curioso. También tratar como de controlar demasiado la situación, de hacerlo demasiado bien, como el perfeccionismo. Porque, ¿por qué no dejáis a la guagua en un andador al lado de la ducha y te ducháis tranquila? Va a llorar, ok, pero te puedes seguir duchando, si no, no le pasa nada si llora 5 minutos mientras te ducháis. ¿Eso puede ser una estrategia también? Por supuesto. Como de relájate. Por supuesto que sí. Y ahí va a tener mucho que ver con los miedos de esta madre, ¿no? De, chuta, si la dejo llorando, capaz que se muere la guagua. Porque ¿sabes qué, Nico? Ese yo creo que es uno de los principales miedos de la mamá. Al menos yo lo tuve. Yo no quería apartarme de esta guagua porque yo tenía miedo de que le pasara cualquier cosa. Y si no lo escucho, si llora mucho rato. Pero eso tiene que ver con todas las creencias limitantes que nos han incorporado para mirar la maternidad desde la culpa, desde los miedos, desde una mamá no puede salir con las amigas, una mamá tiene que estar 24 horas al lado de la guagua. Eso han sido puras creencias que nos han metido en la cabeza. Yo me compré con mi señora por supuesto, un monitor estos que le ponían a las guaguas para verlos como de lejos con una pantallita. ¿Ya? Lo ocupé una vez y como que no funcionaba y si me necesita va a gritar. Y rápidamente me di cuenta que los niños, los bebés, las guaguas, vienen como con una alarma incorporada, po. Absolutamente. Gritan. ¿O no? Por Lloran. supuesto. Y por eso lo hacen, porque esa es su alarma. Y uno como papá o mamá, como que se le activa como un hipersensor donde tú escucháis un decibel de aquel sonido y uno se despierta, ¿no es cierto? Sí. Pero tú decís como criar desde la culpa. Porque como tú me decías, no, que no tengo tiempo para ducharme, tiene que ver con eso entonces, con la culpa, como de ser perfecta, de estar presente y todo el cuento. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo lográis superar eso? Cuando empiezas a entender que la vida no es perfecta, pero uno sí puede ser exigente. Yo sí puedo ser exigente en términos de excelencia, ¿no? Sí, claro. Para ser una mamá mejor que ayer, pero sin querer traspasarle mis miedos a mi hijo. ¿Te fijáis? Y para eso yo tengo que conocerme. Yo tengo que conocer por qué, de dónde viene esto. Por ejemplo, en la etapa en que los niños están súper dedicados a explorar, por ejemplo, que es entre los 4 y los 5 años. No, ten cuidado, no te subas ahí que te puedes caer. Diferente a decirle, atento, fírmate bien. O mira, cualquier cosa puedes subirte por ese lado. La rama está corta ahí, pero es diferente. Ahí digo, no, ten cuidado, te vas a caer. Es distinto, pero eso solamente lo voy a lograr si yo conozco mi historia y conozco de dónde vienen esos miedos y esas heridas de mi propia infancia. Porque esa es la única manera en que no le voy a cortar las alas a mi hijo para que él pueda explorar. ¿Qué otros ejemplos de ese control como para que una mamá o papá, pero mamá, pueda identificar que de repente está desde esta culpa? Porque, ok, que no se suba, como tratar de que no puedes caer. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, le llamas la atención por algo, lo retas, ¿ya? Y después, chuta, parece que le hablé fuerte, parece que no debería haberlo hecho. Claro, pero él, igual, hizo lo que le dije que no hiciera. Entonces al final yo estoy justificando. Como un diálogo interno, claro, medio culposo. Por supuesto, pero yo estoy justificando algo que hizo mi hijo y porque quiero justificar que yo le grité, ¿te fijáis? Pero qué importante sería, por ejemplo, decir, le grité. Ya no debería haberle gritado, porque en el fondo, cuando a ti te gritan, eso no significa que tú aprendiste algo. Pero quizás le grité porque no durmió lo suficiente, o porque
porque no he comido, estoy muerta de hambre. O quizás le grité porque en alguna de las etapas de mi vida a mí también me gritaban. Entonces cuando yo comprendo de dónde viene, genera un alivio en mí y ya la culpa no está. Y ahí recién puedo ir a reparar. ¿Te fijas? Con mi hijo. Hijo, esta no fue la mejor manera de poder explicártelo. Grité. Y la verdad es que uno no tiene que tratar así a las personas, ¿no es cierto? Te pido disculpas. Y después yo digo, voy a intentar hacerlo mejor. Me gusta mucho este tema porque lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Todos los días. Ojalá poder entenderlo para poder corregirlo, pero hay que reconocerlo también. Tú lo reconociste porque tú, Caro, fueron súper exigentes contigo, fueron súper violentos contigo cuando eras niña. ¿Cómo lo sanaste? ¿Cuál fue tu proceso personal? ¿Qué te pasó y cómo lo solucionaste? O cómo lo estáis solucionando, porque sería muy... Es un proceso de vida. Exacto. Pero fíjate que yo me emociono porque fueron mis hijos los que me fueron mostrando cosas que yo las tenía como en el baúl más oscuro de mi memoria. Y a medida que yo fui criando y que mis hijos empezaron a hacer ciertas cosas, empezaron a hacer en mí enojo, frustración. Y yo quería saber de dónde venía eso. Porque alguien tan pequeño no te genera eso. ¿Te fijáis? No es el botón rojo que te genera eso, sino que yo quería saber de dónde venía. Y ahí empezaron a venir un montón de imágenes. Y fíjate tú que la primera imagen que vino fue cuando yo tenía una semana más para volver a trabajar, cuando nació mi primer hijo, ya se me acababa el postnatal. Y estaba tan angustiada, Nico, tan angustiada, no quería volver. Y entendí por qué. Y ahí las imágenes fueron que cuando yo era muy pequeñita, mis papás, los dos trabajaban, tenían que trabajar para poder comer. Y había una señora que nos cuidaba, a mí y a mi hermano mayor. Y yo digo, nos cuidaba, pero era lo que menos hacía. Porque esta señora era muy maltratadora y muy violenta. Te puedo dar algunos ejemplos. Por favor. Yo era súper lenta para comer, súper lenta. Y cuando yo me demoraba más de lo que ella quería, me metía el arroz por las orejas, Nico. Y yo tenía que sacarme el arroz de las orejas. Me encerraba en la pieza sin comer. Se iba del departamento y nos dejaba encerrados adentro. Me acordé también cuando encerró a mi hermano y mi hermano lloraba y yo quería sacar la llave que estaba arriba de la puerta y no podía. Y ella además nos amenazaba. Oh. Si ustedes cuentan esto, yo los voy a matar, con esas palabras. Y ahí entendí, tuve que irme a mi infancia para entender por qué tenía tanta angustia y tanto temor de volver a trabajar. Y fue ese día cuando decidí quedarme en la casa, 24/7. Y por supuesto que conversamos con mi marido y le conté todo esto y me dijo, pero por supuesto, te apoyo 100%. Entonces, déjame ver cómo se identifica. Entonces, tus hijos hacían cosas que a ti te generaban mucha rabia. Sí. O que te generaban emociones muy fuertes en ti. Muy reactiva. Que podían verse reflejadas en que podías reaccionar fuerte con una mala respuesta, una mala forma con tu hijo, ¿no es cierto? Ajá. Pero te diste cuenta que entonces eran problemas más atrás. Absolutamente. ¿Y por qué? Porque esos patrones son heredados. Y no necesariamente de mis papás. ¿Te fijáis? Claro, ¿no? Pues aquí te pasó que una cuidadora Exacto. era violenta y el impacto que tuvo en tu vida fue brutal. Brutal. Y también puede ser alguien que aparece un día y que hace una acción y también te puede generar un impacto brutal. Como un abuso, por ejemplo. Por ejemplo. Y cómo eso también después conlleva a que tu autoestima esté destruida. ¿Te fijáis? Pierdes totalmente la confianza en el mundo que está afuera. Y fíjate tú que lo más grave es que empiezas a entender o empiezas a creer que el maltrato está dentro de lo normal. Entonces después ese maltrato se repite, ¿no? En el colegio las compañeras hacen bullying, las compañeras me acusan de cosas que hacen ellas y la profesora me castiga a mí, como se castigaba antiguamente, ¿no? Sí. Anda al rincón del pensar, el famoso rincón del pensar. ¿Cómo un niño va a ir a pensar mirando la pared? Un niño necesita conversar, hablar, que conecten contigo. Pero como para mí era algo normalizado, yo no hablaba. Cari, ¿cuánto tiempo te pasó eso?
¿Cuánto tiempo duró la cuidadora? Como unos 3 años. Ok. ¿Y cuando tus papás cacharon qué onda? La despidieron, por supuesto. Uf. Pero ellos entendieron y supieron porque las vecinas del condominio les avisaron que esta señora andaba afuera del condominio en horarios extraños y sin nosotros. ¿Te fijáis? Y fíjate tú que además fue una época donde yo me enfermaba mucho. Y mira cómo habla el cuerpo. El cuerpo habla lo que la mente calla. Por favor. Yo me enfermaba mucho y esa era una manera mía de poder estar con mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfermábamos, mi mamá tenía que pedir permiso del trabajo y llevarnos al hospital. Y eso implicaba que estábamos con ella, con nuestro lugar seguro. Y no con la señora. Yo fui muy enfermiza de chica, muy. Entonces, como estos patrones, si tú no estás consciente de eso, tú los vas a repetir con tus hijos y con tu pareja y con tu jefe y con tus amigos. ¿Te fijas? Y entonces, en ciertos hitos del crecimiento de mi hijo, mayor sobre todo, yo me fui dando cuenta que habían patrones que yo estaba repitiendo. Sí. Y yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso. Yo quería ser la adulta que yo necesité cuando era niña. Okay. Muchas mamás lo entienden, se ven, no se están gritando mucho, están muy reactivas. ¿Cuál es el primer paso para...? Porque es muy fácil decir, yo no quiero repetirlo, Ajá. a no lo voy a repetir y esto es lo que voy a hacer para no repetirlo. ¿Qué se hace? Bueno, primero, conocer por qué, de dónde viene, para poder aliviar, ¿no? Como dice Marlene Rojas Estapé, la psiquiatra que yo amo, me encanta, comprender es aliviar. ¿Ok? Cuando yo comprendo de dónde viene, puedo tomar la decisión de querer cambiarlo, pero es un compromiso. Es como el compromiso que tú tienes cuando quieres ir al gimnasio o cuando quieres estudiar algo, ¿no? Correcto. Es un compromiso, pero también es una práctica diaria y de autoconocimiento. Si yo quiero ser una mamá más amorosa, más cariñosa, primero, tengo que practicarlo conmigo. Cómo yo me hablo a mí misma cuando me equivoco. Cómo yo me nutro. Y no solamente con lo que como, sino que con lo que escucho, con las personas que me rodeo, con los pensamientos que tengo. Ser capaz de observar esos pensamientos, ya entiendo más o menos de dónde vienen, y ir aceptándolos e ir dejándolos que pasen. Porque con el mundo uno puede fingir un poco, uno puede tapar estas heridas, ¿no es cierto? Porque uno puede fingir que ¿Ya? está bien, Sí. y voy al trabajo y comparto con mis compañeros y finjo que estoy bien, pero con los niños no podéis fingir 24 horas, 24/7. Si no te trabajáis a ti misma o a ti mismo, es inevitable que los niños vean los colores de verdad y crean que esa es la verdad que existe. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ese es el problema. Y el día de mañana, yo no le puedo decir a mi hijo, mi amor, tú te tienes que querer. Tú no tienes que dejar que nadie te pase a llevar. Si él no lo ve en mí, o sea, olvídalo. Cuando el niño tiene que verte poner límite, cuidándote, Decir que no. haciendo deporte. Absolutamente. Children see, children do. Ya, mamá, papá hicieron ese trabajo, se pusieron en práctica. El deporte ahí juega un rol importante, es una herramienta yo creo que fundamental, ¿o no? Absolutamente, Nico. El deporte te libera. Pero tú siempre fuiste, porque tú eres súper deportista, po. Yo creo que pescáis el estudio, levantáis sola. Pero mi pregunta es, No, ¿el deporte entró en tu vida hace poco? ¿Cómo entró el deporte? El deporte entró en mi vida, yo siempre lo vi y me gustaba mirar. Pero nunca me sentí suficiente como para hacer algo así entretenido, interesante. Pero antes de tener hijos. Antes de tener hijos. Ok. Y fíjate tú que hace poco, yo te diría unos 3 años de haber sido, en una frase que yo le digo frase de claridad, le digo a mi hijo mayor, hijo, ¿te ayudo? No me acuerdo con qué fue. Y me dice, no mamá, yo puedo solo. Oye, y esa frase resonó en mí, yo puedo solo. Y ahí dije, chupaya, ¿qué va a ser de mí cuando mis hijos no me necesiten? Y ahí yo creo que se prendió la luz del estudio y empecé a hacer deporte en mi casa. Empecé a hacer entrenamiento de fuerza en mi casa. Pero antes, yo he visto a tu marido. ¿Sí? También es bueno para el deporte. Sí, bueno, él desde siempre.
Entonces, en la familia hay deporte. Sí, desde siempre. Hasta mi suegro. Ok, Mi suegro juega básquetbol. Mi marido juega básquetbol desde chico. ok. Entonces, había un ejemplo. Había un ejemplo. Sí. Ok, y te pusiste a hacer ejercicio entonces, deporte firme, pesa, hace como 3 años. O sea, tus niños ya eran grandes. No todos, pero sí. ¿Cómo encontraste el tiempo para hacerlo? Porque yo creo que esa es la principal excusa. No tengo tiempo. ¿Cómo voy a hacer ejercicio? ¿Cómo voy a ir al gimnasio? ¿Cómo voy a levantar pesas si tengo 3, 4 niños? Es que el tiempo se hace, Nico. ¿Y por qué la gente dice que no hay tiempo? Porque yo creo que todavía quizás no han asumido el compromiso con ellos mismos, Nico. Es solo eso. Nico, yo entrenaba al lado de la cama de mi hijo cuando él estaba enfermo de noche. Y no necesitó un gimnasio Sí, claro. para hacerlo. Lo hacía en un cuadrado de 2x2. ¿Pero por qué? Porque mi propósito era ganar salud. Porque yo quiero estar con ellos lo más que pueda. Mm. Los quiero acompañar lo más que pueda. Quiero jugar con ellos, con mis nietos. Yo quiero ganar salud, Nico. No es un tema de quiero bajar de peso. No. Yo quiero estar saludable, quiero ganar salud para estar con ellos. ¿Por qué cuesta tanto? Como pegarse y hacer deporte. O sea, la gente no hace deporte, eso está claro. Porque la gente cuando le cuesta tanto es porque está viendo el final del camino. No estáis mirando el proceso. Y nadie dijo que las cosas salen de un día para otro. Cuando tú plantas un árbol, plantas la semilla, la riegas y el árbol no crece al otro día. ¿No? Entonces esto es algo también de consistencia, de constancia, de compromiso diario. Y es lo mismo con la maternidad y la paternidad. Es algo que tú tienes que practicar día tras día, día tras día. Yo no te voy a decir, Nico, que con una sesión de psicoterapia o 6 sesiones de psicoterapia se te va a solucionar la vida y nunca más vaya a tener un desafío como papá. Ok, tienes razón. Tenés que hacerlo todos los días, así como lo que dice el libro Hábitos Atómicos, es día tras día, día tras día. En todo lo que tú te propongas. Si la gente entendiera el poder. El mundo sería tan diferente. Y su mundo interno sería diferente. ¿Cuál es el poder del deporte en la mente de una persona? Imagínate, es algo que nadie te regala, que no lo podéis comprar. Es algo solo tuyo. Es algo solo tuyo. Imagínate poder decir, qué poderoso soy, qué poderosa soy, que yo gestioné esto, yo lo creé día tras día con sudor, haciéndome el tiempo, haciéndome el espacio. Y quizás también dejando otras cosas, porque cuando tú eliges algo, automáticamente descartas otra cosa. ¿Te fijas? Sí. Y muchas veces pasa que en este camino empiezas también como a dejar a personas importantes en la vida que están en otra etapa, están con otros intereses. Entonces, lo que me pasaba a mí, a veces elegía quedarme en mi casa entrenando que ir, por ejemplo, al asado. Y cuando decidía ir al asado, llevaba mi comida. Sí, claro. Tu botellita de agua. Mi botella de agua. Ah, mira, y me hiciste acordar de un ejemplo súper importante. Mira cómo todo lo que hacemos se traspasa a los hijos. En mi casa, yo tengo toda la fruta por todos lados. Tengo un jarro de agua. Tú entras a mi casa y el jarro de agua está ahí. Entonces, visualmente, con mi marido hemos hecho el contexto de que lo saludable, lo real, la comida real, esté a la mano. En casa no compramos nada que sea ultraprocesado. Entonces, cuando mis hijos dicen, tengo hambre, elija todo lo que quiera. Aquí tiene para elegir. Y tenía la mano, así como las manzanitas por acá. Y me da lo mismo que estén arriba del mueble que no tiene que ir eso. O sea, me da lo mismo. Pero está bueno igual, decoración. Yo elijo y decido que mi casa sea así porque quiero ponerle foco a que ellos sepan cuáles son los alimentos reales y los que les hace bien. Y fíjate, nosotros vamos con nuestra botella de agua para todos lados y un día yendo a la casa de una amiga que tiene un hijito de 5 años, nos dice al día siguiente, oye, el Santi quedó fascinado porque como tus niños llegaron con sus botellas de agua, él ahora ya no quiere tomar bebida. Y quiere su él botellita. Quiere su botella de agua como los amigos. ¿Cachai el impacto, Nico? ¿Cachai el impacto? Sí. Entonces, ¿cómo? Con pequeños actos podemos llegar a impactar la vida de tantas personas. Sí. Deporte. A mí me pasa que, y lo comparto solo para poder tratar de compartir el poder del deporte. Ajá. Yo estaba ansioso.
tengo unas metas que tengo que cumplir que están bien ambiciosas y no quiero mover la meta tampoco. Quiero cumplirla. Y estoy ansioso, estoy estresado. Y lo siento porque te tirita el ojo aquí y me duelen las manos. ¿Okay? Ya. Puede ser muy simplista, pero he ido a neurólogo, reumatólogo, internista, nada. Todo normal, el examen es perfecto. La conclusión es que estamos llegando a la conclusión de que es ansiedad. Pero me subo a la bicicleta con un esfuerzo importante, por ejemplo, 3 horas de aquí a Farellones. Okay. Desde el Mallsport a Farellones. Está hablando de 35 kilómetros, 1500 metros de desnivel positivo en bicicleta, que es un esfuerzo importante en bicicleta. Una vez por semana. Y te juro que me siento mucho mejor. Ya no voy sobrellevando este estrés. Uh-huh. ¿Y por qué crees que te pasa eso? ¿Con el deporte? ¿Con eso en particular? Ajá. ¿El estrés o el deporte? No. ¿Por qué crees tú que con el deporte tú te sientes más relajado? Aquí podríamos preguntarle a un experto en deporte y en salud mental, etcétera, pero yo encuentro que cuando tu cuerpo hace cosas difíciles, no le queda otra más que pensar solo en eso. Entonces me desconecto de las estupideces que uno piensa, porque la ansiedad, yo sé por qué está, porque tengo una meta, tengo cosas que hacer y muchas no las he hecho todavía. Entonces me pongo ansioso porque quiero hacerlas. Entonces, el estar pensando todo el tiempo en eso me da la impresión que mi cuerpo empieza como a somatizar, ¿no es cierto? A darme respuestas. No estoy inventando. Pero cuando estoy en la bicicleta no pienso en nada más. Ya, pues eso significa que estoy en el momento presente. Y pucha que es necesario. ¿Y sabéis por qué? Todos los seres humanos venimos con un cuerpo de dolor que se llama, que es el ego. Y el ego te va a tratar de hacer creer que tú no eres suficiente, ¿ok? Y el ego, ¿sabéis de qué se alimenta, Nico? De sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente a ti ese ego está despierto y empieza a traerte estos pensamientos de que ¿serás capaz de lograrlo? ¿Serás capaz de lograr la meta? Ya, mejor te voy a mandar un dolorcito de mano para que tú creas que no lo vas a lograr. Y con esos pensamientos dolorosos, él se alimenta. Cuando yo soy capaz de verlo, ver que este ego está despierto, porque viene por etapas, ¿no? Se despierta, se duerme, se despierta, se duerme. Cuando soy capaz de ver eso, me logro conectar con el momento presente y automáticamente la ansiedad se va. Cuando te sientas ansioso, vuelve a ti. Con el presente. Vuelve a tu centro, sí. ¿Eso se logra con deporte? Con deporte. ¿Con comunidad? Con comunidad. ¿Con qué más? Con amor propio. Y con compasión. Ok, pero eso suena muy hippie, espera un poco. Compasión. Digo hippie en el sentido de... Puta, todo el mundo me dice amor propio, weón. Como, no sé, el... Quiérete. Y yo digo, imagínate a alguien que no me escucha como... Ya se pusieron hippie estos weones. Claro. Amor propio. Más aterrizado. Irte sola a comprar un helado. Ir a juntarte con esa amiga. Hacer cosas que a ti te gustan. No lo que te dicen. ¿Cómo vivo mi amor propio? Amor propio es aceptarme tal cual soy. Ok. Con todo lo que tengo. Y compasión. Con compasión. ¿Qué es compasión? La compasión es capaz de mirarme en aceptación y sentirme merecedora de todo lo que yo me pueda imaginar. Y sin juzgarte tanto, ¿no? Y sin juicio. Claro. Y sin juicio. Como, ok. Y cuando tú logras verte con compasión, eres capaz también de ver al otro ser humano de la misma forma. Y el rol de las redes sociales, porque vemos en redes sociales, weón, mamás maravillosas, papás maravillosos, weón, puta el Nico que se va como 4 veces fuera de Chile con su hija, weón. Y yo, weón, aquí estoy sin poder hacer nada de todo esto que veo en redes sociales. También la compararse con el resto es un problema hoy día, ¿no? Por supuesto que sí. Y fíjate que este es un punto clave porque muchas veces uno cree que tiene que irse de viaje a la montaña, a Brasil, a Pichilemu, a Santiago, y uno cree que eso va a mejorar la vida. Y no. Cuando tú te das cuenta que la felicidad,
la quietud está dentro de ti, Sí. absolutamente empiezas a conocer la felicidad verdadera. Naturaleza. ¿Qué tan importante es la naturaleza en todo esto que estamos hablando? De estar presente, darse tiempo a uno. La naturaleza es tónico. De hecho, la naturaleza también tiene que ver con bajar tu ansiedad. Sí, claro. Cuando tú miras la naturaleza, tú no ves que la rosa dice, ay no, que yo tengo muchas espinas, no debería yo ser así. O el árbol que crece de cierta manera y no hacia arriba, el árbol tampoco se juzga. O estoy muy seco. Exacto, el árbol no se juzga, la naturaleza es, solo es. Y yo siempre le digo a las mamás con las que estoy acompañando, cuando te sientas perdida, anda un rato, sácate los zapatos, anda a la naturaleza, abraza un árbol. Porque eso automáticamente te va a hacer traer una frecuencia especial. Acuérdate que también somos seres de energía. Sí, claro. La naturaleza te conecta, Nico. Sí. Viaje, naturaleza. A mí me gustan esta idea de los viajes porque te vas ahí, ojalá a la naturaleza, po. No se vayan a enseñar a encerrar a un shopping center. Claro, no sería lo ideal. En Miami, que van a comprar cosas. Pero la naturaleza no solamente es un viaje gigante, no sé, para la Antártida, que sería una estupidez carísima, pero también es ir al camping que está cerca de tu casa, a la playa que está cerca de tu casa. Es cualquier naturaleza. Es cualquier La naturaleza no discrimina. Puede ser hasta el jardín de tu casa, Nico. ¿Has escuchado esto del grounding? También funciona, ¿no? También funciona. A pie pelado en el pasto de tu casa. Sí. Y si no tenéis pasto, en el pasto del edificio. Exactamente. O Busca naturaleza. Hay un pedacito de pasto en alguna parte. Búscalo. ¿Tú hacías esa práctica? Sí. Y mis hijos. Yo creo que mis hijos también me han ayudado a conectarme más con esa naturaleza. Tengo amigas que se ríen porque cuando yo les mando fotos, mis hijos están llenos de barro, sí, con la ropa sucia. Y fíjate que se alegran porque me dicen que ellas mismas se alegran porque ven que mis hijos son felices. La ropa se lava. Una decisión que tú tomaste fue irte a Pichilemu. Sí. Porque tú vivías en Pichilemu. No sé qué hacías en Santiago ahora. No, yo hoy día vivo en Pichilemu. Gracias por venir a Santiago a verme. Pero esa decisión es dura. Me imagino papá y mamá que son quizás tienen una carrera, que son emprendedores, que su negocio está en cierto lugar, que es difícil escapar, que es difícil irse a un lugar como esto. Pero véndeme la idea de irme a Pichilemu. ¿Por qué me tengo que ir a un lugar como Pichilemu para conectar con mi familia, con mi hijo? Bueno, porque de partida el ritmo allá es tan diferente, Nico. Hay comunidad, conoces al vecino, al caballero que está en la esquina, entre todos se cuidan, hay más conversación, la gente no está a 1000 por hora todo el tiempo. La gente está interesada en el cómo estás, pero realmente cómo estás, no el cómo estás de repente en la ciudad, que es cómo estás bien, y tú te decís bien y ya se fue. Claro. ¿Te fijáis? Sí. La gente allá tiene ganas de estar conectadas para compartir experiencias, para sentirse acompañada. ¿Y eso se encaja con tu proyecto de vida? Por supuesto que sí. Proyectos de vida. Porque, ok, ya está creciendo los niños, superamos nuestras heridas de infancia, ya estamos pasaste... en eso, estamos en el camino. Por supuesto. Sí, estamos en el proceso. Ya saliste de dar papa toda la noche, ya dormís bien, el niño duerme de corrido. Sí. Y toca educarlo. Hablábamos fuera de micrófono sobre diferentes proyectos educativos. Ajá. Está muy popular, por ejemplo, el homeschooling. Uh-huh. Otros colegios, no sé, Montessori. Después están los colegios quizás más conservadores o tradicionales que son súper competitivos. ¿Cómo los papás entendemos cuál es el proyecto de vida nuestro? Porque tampoco no te voy a copiar a ti, o sea, no me voy a ir a Pichilemu porque tú te vas, o no voy a ser súper hiper competitivo porque el loco al lado compite. Uh-huh. ¿Cómo yo descubro cuál es el proyecto educativo o moral o religioso para mis hijos? ¿Cómo lo encuentro y cómo lo enseño? Conociéndote primero. Eso del amor propio y conocerse a sí mismo es muy potente. Es como clave, ¿o no? Sí. Okay. Yo te diría que es la base de todo lo demás. Ok.
Y fíjate que yo creo que también tiene que ver con, por supuesto que cada personaje de la pareja se conozca a sí mismo, que estén en un camino de evolución, acompañándose, no quitándose el tiempo uno a uno, sino que cada uno ojalá en su carril y siendo sincero con lo que uno quiere y con el propósito de vida que tú quieres también. Porque muchas veces a nosotros por irnos a la playa nos decían, ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿Te vas a ir a morir a la playa? ¿Qué vas a ir a hacer? Pero nosotros quisimos decidir que probablemente la educación iba a ser diferente, porque aquí están mucho más conectados con la educación en la naturaleza. Sí, claro. ¿Te fijas? Mis niños están aprendiendo herramientas para la vida. No necesariamente para que vayan a la universidad el día de mañana, sino que para que cuando nosotros no estemos, ellos sean capaces de pararse frente a este mundo y saber vivirlo. Entonces tiene que ver, hace poco estuve en los procesos de selección y de colegios para mi hija. Entonces los colegios igual, hay de todo tipo de colegios, pero algunos colegios que a mí me gustaron, hacían estas preguntas, como qué le gusta hacer en conjunto, en familia. Yo creo que en realidad el colegio lo que está haciendo es como que los papás se pregunten a sí mismos si el proyecto escolar del colegio en el que estáis postulando coincide. Absolutamente, sí. Si es coherente con el proyecto familiar. Por supuesto que sí. Entonces, el proyecto familiar es tratar de mezclar entonces lo que le gusta al papá, sus valores, sus hobbies, su educación, su religión, la de la mamá, lo mismo, y tratar de pescar estos dos mundos y que se junten. Claro, que se junten y entre nosotros también crear algo nuevo, ¿no? Correcto. Lo tuyo, lo mío, ¿y cómo lo entrelazamos para darle lo mejor a los niños? ¿Qué queremos de los niños el día de mañana? Ok. Y luego busco colegios o proyectos educativos que coincidan con eso. Sí. Porque seguir hacerlo porque está de moda debe ser... Rapidito te vas a dar cuenta que no funciona. Po. Vaya a sufrir. Ok. Vaya a sufrir. Y ojo, que fíjate que cuando uno tiene más de un hijo, los hijos también son muy diferentes entre ellos. Entonces yo antes era de la idea que estén todos los niños en el mismo colegio, porque claramente en temas logísticos es mucho más fácil. Pero fíjate... Tú tienes 4, ¿no es cierto? Yo tengo 3. 3, perdón. Pero fíjate que cuando uno observa la personalidad de cada uno de los hijos, tienen necesidades diferentes. Por ejemplo, según las habilidades de mi hijo y los intereses de él calza en cierto proyecto educativo que es diferente a mi otro hijo del medio. Y que es diferente a mi hijo más pequeño. ¿Tú tenías a tu hijo en colegios diferentes? Sí. ¡Wow! Tengo a 2 en un mismo colegio y a otro lo tengo en otro colegio diferente. Y la decisión fue por lo que me estáis contando, porque son diferentes. O sea, ellos en personalidad son todos distintos. Y hemos ido probando también ciertas cosas porque uno de repente no tiene la razón. Entonces también los invito a probar. Si uno no siempre lo va a hacer bien. Y fíjate que mi hijo mayor un día nos dijo, él estaba en un colegio Montessori cuando nosotros llegamos a Pichilemu. Nos dijo, mamá, papá, quiero cambiarme de colegio. ¿Ya? ¿Cuánto ya tenía? Ahí tenía 10. Ok. Ya, ¿y por qué? Es que quiero conocer más gente, quiero probar otras cosas, quiero aprender cosas distintas. ¿Estás seguro? Sí. Oye, lo vimos tan convencido, dijimos, démosle. ¿Y buscaron otro colegio y se cambiaron? Sí. ¿Y no echó mucho de menos a los amigos? Es que los amigos se siguen viendo. Eso es lo bueno, no tienen por qué perderse. Eso es lo bueno de una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, ¿no es cierto? Porque claro, es que el tema aquí en Santiago, en las capitales grandes, es que te cambiáis de colegio, normalmente te cambiáis de barrio, o es muy grande y que como que los peligros, entonces los niños no salen a la calle. Claro. Sí, quizás más por los peligros, quizás, más que por los barrios, pero... Claro. Y por lo general, yo me imagino que la mayoría de las familias acá en Santiago, que es más grande, estás corriendo. Están viviendo más o menos cercano al colegio. Pues esa es un poco también la idea de uno no tener la mochila tampoco tan cargada. Sí. Pero mira qué importante también que ese proyecto educativo que tú elijas tenga que ver también con cómo es mi hijo. Porque no todos los colegios son para todos los niños por igual. Hay educaciones que, por ejemplo, que para aprender se sientan en el suelo. Hay otros que necesitan la agenda, ¿te fijas? Sí. Eso también va a tener que ver con lo que el niño es y también con lo que los papás quieren entregarle. Claro. En una primera etapa, cuando el niño tiene 4 años, no le podemos preguntar qué querís tú. No.
Por eso es tan importante entenderse primero los papás. Absolutamente. Ok, pero como a los 10 años, te pasó que el niño como que sacó su personalidad propia. Ujú. ¿Cómo se lleva ese proceso? O igual es un poco duro, porque por eso es tan importante también que tú conozcas a tu hijo y que veas cuáles son los puntos que él tiene que ir trabajando en sí mismo. Porque, Ahí aparece el papá coach. por supuesto que sí, pues todos los papás tenemos distintos estilos Papá, parentales. papá, mamá, coach, para que no se me enojen. Sí, sí. Em, Mi hijo, en este caso particular, una de las cosas que él está trabajando en sí mismo es esto como de tomar decisiones, de creer que puede, de confiar en sí mismo. Entonces, para nosotros, mamá y papá, fue un ejemplo clave de decirle, ok, vamos a tomar lo que tú estás pensando de ti mismo, de que tú eres capaz. Porque una cosa, hijo, confía en ti mismo, tú puedes. Y después él viene tan decidido, con algo tan claro y yo decirle, no, po, nada que ver, si tú no te puedes cambiar de colegio, o sea, no, eso no se puede. Entonces, qué importante es que seamos coherentes con lo que le decimos Sí, claro. y también con lo que después hacemos, porque ellos también van a estar probando. Si realmente mi papá, mi mamá confían en lo que yo realmente soy, como ellos dicen que yo tengo que confiar en mí. Ok, pero coherencia, darle espacio. El objetivo es que sean independientes también, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo inculcáis esa independencia? en cosas cotidianas. Mamá, quiero hacer el desayuno. Ok, vamos. Si necesitas, yo puedo estar al lado tuyo para contarte cómo funciona la cocina, que no vaya a pasar un accidente, pero dejarlos hacer. Porque cuando uno dice, no, me va a quedar la cocina toda sucia, Dios mío, no. Tenemos que dejar que ellos hagan, Mm. porque de esa manera es que se vuelven independientes. Hay papás que les terminan hasta las frases. Está explicando algo y... No, él quiere decir, sí, miss, o profe, él quiere decir qué, y el niño... Dejen de ser papá helicóptero. Dejen de ser papá helicóptero. Pero eso también tiene que ver, ¿con qué tiene que ver, Nico? No, no me Si no soy mamá pregunto. helicóptero es porque tampoco he ido a mi historia. De nuevo para atrás, De claro. nuevo, de nuevo. Sí, que el papá helicóptero no tiene cura entonces si no se cura a sí mismo. O sea, cura, me refiero a ir a trabajar sus problemas personales. Y mira, y te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llevamos a un hijo a terapia, Mm. ¿Tú ¿ya? llevaste un hijo a terapia? No, cuando nosotros, mamá, papá, Ok. llevamos a un hijo a terapia, por lo general, mamá y papá ven que este hijo tiene un comportamiento que no les está acomodando y llegan a psicoterapia para que arreglen algo en él. ¿Sí? No voy a sacar ningún buen resultado si yo hago psicoterapia solo con él Mm. y después este niño vuelve al ambiente familiar donde algo está ocurriendo que debe modificarse. Mm. ¿Ok? Entonces aquí el niño solamente es como un síntoma, pero no es la clave para sanar en la dinámica familiar. Mm. Entonces cuando tú llevas a un hijo a terapia, está perfecto. Tengo colegas buenísimos que hacen un trabajo, pero espectacular con los niños. Pero tú también como mi papá tienes que trabajarte. Y papás juntos, me refiero a parejas que viven juntos, que no se han separado. Ojalá que sigan juntos. Eh, Probablemente que sigan juntos es también lo más potente que le podía entregar a tu hijo en esa crianza, que luchar por esa pareja. Pero cuando uno, ok, estamos teniendo problemas con los niños, porque Ujú. nosotros tenemos problemas. Entonces, papá o mamá, uno de los dos empieza un camino de crecimiento, de entenderse a sí mismo y el otro no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjate tú, cuando tú generas un cambio, por mínimo que sea, y lo mantienes en el tiempo, y el otro que no está generando ningún cambio, que no quiere ir a psicoterapia por decirte, ve que le está funcionando, uno dice, chuta, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo que le está funcionando? Oye, ¿qué estás haciendo? No, mira, estoy yendo a psicoterapia o estoy leyendo algo. Te genera curiosidad porque tú también querés mejorar. Mm. Entonces automáticamente te querés subir al barco. Si tú ves que el otro está haciendo algo y le está funcionando, obvio que yo quiero hacer eso mismo también. Ok. Entonces, el ejemplo funciona también con la pareja. Mientras hay amor, po.
Si partamos que si están juntos porque se aman, ¿o no? Ojalá. Sí, ojalá. Eh, entonces, en vez de ir a decirle, tú tienes que cambiar y tienes que mejorar y me tienes que querer, quizás lo que podemos hacer es simplemente yo parto primero, Mm. con lo mío. Y ese ejemplo es inevitable que el otro lo agarre. Y le digo a mi marido, lo único que puedo hacer por ti es trabajar en mí. Y mira esa frase, Nico. Si yo la aplico con todos los tipos de relaciones que tengo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy siendo la protagonista de mi transformación. Mm. Y no estoy poniendo ese poder en nadie afuera. Si mi marido no llega con flores y yo quería llegar con flores, ¿por qué yo le pongo algo que necesito darme yo a mí misma al otro? Esa no es su responsabilidad, es mía. Mm. Es solo mía. Y lo mismo va a pasar con tu jefe, con tu amiga, Mm. con tus papás que ya están mayores y con tus hijos. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, pucha que es importante el trabajo interno. Y no solamente tratar a ese niño en psicoterapia. Tu deber y responsabilidad como mamá y como papá es cuidarte a ti mismo y para eso tienes que trabajar en ti. A diario. Mm. A diario. ¿La psicoterapia en los niños será siempre un problema de los papás? ¿O hay casos que realmente sí necesitan ayuda? ¿En qué estáis pensando? ¿Estáis pensando en algo particular? No. En general, me da la impresión que cualquier psicoterapia de los niños probablemente parte de los papás. Me da la impresión. ¿Estoy equivocado? No estáis tan equivocado. ¿O puede haber algún caso en donde... No estáis tan equivocado. Porque cuando el niño llega a psicoterapia es porque él no está pudiendo expresar lo que él necesita. Frente a cada comportamiento inadecuado de un niño, hay una necesidad insatisfecha. ¿Ok? Y tu deber como papá y mi deber como mamá es convertirme en un investigador privado para poder entender cuál es esa necesidad insatisfecha que tiene ese niño, que no está pudiendo comunicar. O sea, tú quisieras que... Tú no deberías existir entonces, la psicóloga del niño. Es que yo trabajo con los papás, pues, Nico. Ok. Yo no me meto en el vínculo con el niño. Entonces los terapeutas que trabajan con niños, Ujú. normalmente el trabajo es en realidad con los papás. Estoy pensando. Yo creo que no puedes trabajar con un niño si no trabajas con los papás también. Ok. ¿Sí? Al niño lo vas a poder ayudar a generar conexiones emocionales para que él pueda verbalizar aquello que le pasa y que no está entendiendo. Ok. ¿Te fijáis? Pero no podéis hacerlo solo. Ok, entonces si un niño termina en psicoterapia, estamos pensando, imagínate nosotros papás, mi hija tiene 13 años y me siento desbordado porque si llego a terapia probablemente porque hay un desborde en la familia. Ujú. La llevo al terapeuta o la terapeuta, la llevo a la Caro y la Caro me dice, hey, no, Nico, no, tú también tenés que entrar. Oye, Nati, tú también, los papás. Quizás si llego a esa situación, tengo que decir, ok, me jodí, tengo que hacer terapia. Me toca. ¿Sí o no? Absolutamente. Porque ¿por qué le vas a estar diciendo a tu hija, anda a psicoterapia, y cuando te dicen a ti, ya venga usted? No, pues yo no. Volvemos a la coherencia, ¿ves? Para ti debe ser muy triste cuando los papás creen que no deben estar entonces, ¿no? Me Es imagino que te triste. toca que los niños quedan solos, ¿no? Pero ¿sabes qué, Nico? He tenido la fortuna de que todos los papás quieran participar. Ok. Porque les hago ver que es fundamental para que ellos quieran ver una mejora en su hijo, que ellos participen, porque eso es lo que el hijo necesita de ellos. Sí, total. Y estoy pensando en probablemente esos papás tendrían que tener muy graves problemas para no enganchar. Muy graves problemas. Porque el amor de un papá, un hijo, una mamá, un hijo es total. Po. ¿Qué mamá, qué papá no va a querer lo mejor claro. para su hijo? Entonces quizás eso sirve para pegarse, como decimos en Chile, al cachofazo de que algo tenemos que hacer, ¿no? Sí. Ok, entonces los terapeutas sí, no. Los terapeutas son necesarios. Son Para decirle a los absolutamente papás que tienen que hacer terapia. Pero ojo, Ok. que es súper diferente también que yo sea mamá y que yo trabaje y acompañe a otras mamás. Porque soy capaz
de realmente entender y empatizar con esta mamá cuando a veces lo está pasando mal en su proceso de crianza. De vuelta a la comunidad, po. Conversar con otras mamás. Ojalá, normalmente cuando una mujer empieza y una pareja empieza a tener hijos, como que los amigos también empiezan a tener hijos, ¿no es cierto? El problema es la que primero empieza, porque la que primero empieza, todas sus amigas todavía están de fiesta y se quedan media solas. Si estáis sola, búscate otros grupos de familias para poder compartir experiencias. Sí. Quizás los colegios y los jardines y estos playgroups y estos lugares donde los niños comparten con otros niños, quizás son un buen lugar para encontrar esas parejas, porque esos niños tienen papás, po. Se conoce a los papás de los amiguitos de tu hija. Sí, aviéntate. Y te vas a sorprender porque van a estar pasando probablemente por los mismos desafíos que tú. Y están igual de solos. Hazte un asadito. ¿En Pichilemu se hace harto? Sí, nos juntamos harto. Ok. Sí. Adolescente. 13, 18 años. Ayúdame, porque me han advertido mucho de que entre los 13 y los 18 años mi hija no va a querer nada conmigo. Y es probablemente sí, la adolescencia, me pasó a mí también, es que uno cree que los papás no entienden, que los papás están muy viejos, este viejo, ¿qué sabe este viejo? Uh-huh. ¿Qué hago yo ahí como papá para acompañar? Mira, la adolescencia está llena de fantasmas. Cuando tú escuchas hablar sobre la adolescencia, como que los papás se espantan. No, que el adolescente. Sí. Hay esta creencia de que el adolescente es difícil, se pone pesado, anda enojado todo el día, no me escucha, no quiere estar conmigo. Démosle la vuelta al adolescente. El adolescente está aprendiendo a ser adulto, ¿ok? Y para aprender a ser adulto, yo tengo que desmarcarme de las ideas que me dio mi mamá y mi papá para yo conocer las mías y con qué me estoy identificando, con qué me quiero identificar ahora. Me doy cuenta que mi mamá y mi papá no tenían la verdad absoluta de todo lo que me decían. Claro. Y está bien, es normal. Él necesita separarse emocionalmente de mamá y papá, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que alejarnos y decir, no, si él tiene que encontrar su independencia. Sí, tenemos que mirarlo, que él siga su camino, pero siempre estar ahí porque él va a volver. Y hay que aprovechar esos 5 minutos de amor que él se va a acercar para que tú lo abraces, aunque él ponga cara de que no quiere, abrázalo, porque a lo mejor a los 5 minutos te va a estar cerrando la puerta un portazo. No lo dejen solo. Esos minutos son, en la adolescencia entonces, esos minutos de conexión son cortitos. Son cortitos. Y mira, Nico, qué importante también poder estudiar las etapas del desarrollo en las que está mi hijo, porque de esa manera yo voy a poder saber qué me espera y voy a poder entender que hay ciertas cosas que no me las tengo que tomar a la personal, claro, porque son parte de esa etapa. Tu niño es maravilloso, pero tampoco es tan especial. Es un niño, igual que todos los niños que han pasado por esta tierra. Exactamente. Y están súper estudiados, o sea, hay mucha psicología al respecto, o sea, podemos entender en qué etapa está. Bueno, tienes internet. Sí, claro. Puedes buscar en libros, o sea, de verdad, nunca termines de prepararte como papá y como mamá. Está siempre pendiente de qué es lo que va a pasar en esta etapa, en este septenio. Porque eso te va a poder aliviar muchos dolores de cabeza y te va a poder también permitir no tomarte las cosas a la personal. Que eso es clave. A mí me gusta ir a buscar a mi hija al colegio, al jardín en este caso, a dejarla y a buscarla. Porque surgen momentos como de conexión muy espontáneos, como te cuentan alguna tontera que pasó. Uh-huh. No, que la Miss me pisó sin querer el moño y me rompió, pero me dijo que mañana me lo va a pegar. Ojalá que pueda. Ah, ok. ¿Qué otros momentos de conexión existen con los niños? Me imagino los adolescentes quizá ir a dejarlo al colegio, buscarlo al colegio, quizás si quieren, capaz que pueden caminar, pero ir a buscarlo a las fiestas. ¿Qué otros momentos como de conexión existen? ¿O cómo se buscan? Oye, se buscan en cosas tan sencillas, Nico. De repente hasta en la música que escuchan. Interesarte en su mundo, saber en qué está, okay. ¿Qué música es esa que está escuchando? Poder poner sobre la mesa ciertos temas. Ok. O sea, si está escuchando una música quizá, oye, esta música que suena feo, pero déjame escucharla, a ver si me gusta, y a ver, encontrarle algo. Aunque me cargue, voy a hacerlo porque es mi hijo y quiero saber de qué se trata, qué está diciendo esta letra, okay. En qué mundo está mi hijo. En ese tipo de cosas. O por ejemplo,
Cuando tú sabes que pasan ciertas cosas en la adolescencia o te miras a ti mismo en tu adolescencia, tú puedes también contar algo tuyo. Compártele a tu hijo historias tuyas de esa época. Claro. Ellos van a estar muy interesados, aunque tú no lo creas. En coaching, me leí un libro que es fascinante, se llama Trillion Dollar Coach, ¿Ya? de Bill Campbell, que era un coach de ejecutivos de empresas muy exitosas. Y él explicaba que en coaching, normalmente él no te decía qué hacer, sino que él te contaba su historia y historias de otros, solo te las contaba para que tú saques tus propias conclusiones. Estrategia máxima. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Entonces, en vez de decirle al niño, no te curís como, no tomes tanto porque vas a terminar borracho y botado como yo cuando era joven, Ajá. le podéis contar quizás historias que traten de compartir lecciones. Sí, absolutamente. Pero también no está mal que tú le cuentes qué te pasó eso. Sí, por supuesto. No, es que ahí mezclé dos cosas, pero más que decir no tomes, es cuenta mi historia o, oye, mi amor, cuando yo tenía tu edad, weón, contar historias. Contar historias. ¿Sabes que yo hago eso hoy día con mis hijos? De 10, de 9 y de 5 años. Por supuesto que ajustada a cada edad. Por supuesto. Y ellos hoy día nos piden en el desayuno el día domingo, ¿de qué vamos a hablar hoy día, mamá, papá? Cuéntenos una historia. Porque fíjate que me leí uno de los últimos libros de la Caro Pérez. ¿Ok? Bueno, Genial. y gracias a ella instauramos algo en mi familia que nos ha traído tantos beneficios, Nico. Cero pantalla, cero tele. Mi hijo, ninguno de ellos tiene celular. Y cuando prendemos la televisión es para algo particular, ver un documental en familia y ya está. ¿Sabes los tremendos beneficios que me ha traído eso hoy día, Nico? De 20 peleas, una. Se han puesto a leer más. O sea, tú tuviste pantallas Sí. y las sí, retiraste. Sí. ¿Qué cambio viste? Aparte, Mejor humor, menos irritabilidad, disminuyeron las peleas entre hermanos. Impresionante. Empezaron muchísimo más su amor por la lectura. Más creatividad. Porque antes, que estoy aburrido. Entonces, vamos cortando cartones, me sacan las ollas, crean sus cosas. De repente hay unas cosas, Nico, que un desorden. tú decís, wow, si hubiese estado prendida la tele, esto no hubiese pasado. Mm. ¿Te fijáis? Cuando nació mi hija, ponte a los 6 meses, ellas estaban como en estos, no sé cómo se llaman, pero como una cunita que se ponía arriba de la mesa, ¿Ya? que se mueve un poquito si la tocáis, La se mueve. silla nido. La silla nido, un nido. Ya. Ok. Soy el peor papá, no me sé ni un nombre de nada, pero No importa. la silla nido. Y yo tenía una tele en la cocina, ¿Ya? porque de soltero siempre me gustó ver la noticia mientras comía, pero Ujú. un día estaban las noticias puestas en la tele, en la cocina, y mi hija viendo la tele, y yo, no, esto no puede ser, weón. Pesqué la tele y la saqué. Y hasta el día de hoy están los palitos de la tele en la cocina. Y en mi casa tenemos una sola tele, que es la tele que está en mi habitación Ujú. y que usamos para ver una película, pero normalmente la vemos juntos. O vemos un musical. Pero jamás está disponible para libre consumo. ¿Te gusta? Está súper bueno. Porque además, no solamente el tema de ver la película, sino que es el contexto que se genera. Porque tú, cuando ves una película en familia o un documental, después puedes generar la instancia para hablar sobre eso, Sí, claro. para darte cuenta de cuáles fueron las consecuencias de lo que ocurrió en la película, Sí, claro. qué fue lo que más te llamó la atención. Puedes generar un ambiente familiar, pero fantástico. Y la tele, ¿te acordás que en su año era como, no, la tele está matando a los niños porque la gente era como la caja idiota, ¿te acuerdas? Mm. Pero la tele no tenía el problema de las pantallas o los celulares hoy día porque las teles eran momentos de encuentro para ver la teleserie, por último, para reírse. Video loco, ¿te acuerdas de ese programa? Video loco, los Simpsons. Sí. Pero estas pantallas, los tablets, los teléfonos, que los niños se lo puedan llevar a su habitación y puedan esconderse abajo de las sábanas mirando, es terrible. Terrible. Y eso yo lo hablo con mis hijos, Ok. en la mesa, con el libro de la Caro. Chicos, les quiero Me contar encanta. qué es lo que sucede. Y sabes que después les preguntamos y ellos entienden. Ahora ellos no se quejan porque no tienen celular, porque mamá, mi amigo tiene... No, porque ellos entienden cuál es el efecto y la causa de por qué nosotros no les entregamos un celular. Aunque sean los únicos que no lo tengan. No, eso me encanta. Ahora,
lo bueno es que hoy día los colegios están prohibiendo los celulares, Sí. que es maravilloso. O sea, eh, por lo menos segundo medio, ¿cuántos ellos tienen? 16 años. Más o menos. En muchos colegios hoy día no se permite. Qué maravilla. Que se sumen muchos más. Es que claro, porque si el amigo tiene y tú no tenés, es súper difícil. Sí. Y sabes qué, Nico, por eso que también es importante hablar en la casa de los peligros y de las cosas que hay con respecto al tema de Internet. Mm. Porque a lo mejor yo en mi casa puedo cuidarlo muy bien, pero mi hijo, al salir de la puerta, tiene toda la información. ¿Te fijas? Entonces, si tú le explicas a tu niño o a tu niña que si estáis pegados en el teléfono hasta tarde y vais a despertar terrible, te genera problema de A, B y C, los niños entienden. Absolutamente. Oye, vais a despertar con mal humor. Y tú al día siguiente, mi amor, estáis con mal humor, ¿o no? La Simona se acuesta tarde. Y al Oye, día te has acostado siguiente, tarde, mañana te va a acostar. No. Ok. Al día siguiente está así tirada. Mi amor, ¿cómo te sientes? No. ¿Tenís sueño todavía? Sí. Porque te acostaste tarde anoche. Si te hubieses acostado temprano, no te pasaría esto. está maravilloso porque los niños aprenden con cosas concretas. Mm. Y ¿sabes qué, Nico? El otro efecto que hay, otro peligro que hay con el tema de Internet. La otra vez leía un artículo que decía, pásale celular con Internet libre a tu hijo cuando sientas que está preparado para ver pornografía. Wow. Eso Por- sería como a los 25 años entonces, pues. ¿Tú sabes cuándo termina de desarrollarse el cerebro? A los 25 más o menos. A los 25. La corteza prefrontal. Absolutamente. La Muy que, bien, la muy que bien, toma las decisiones lógicas. muy bien. Entonces, si yo quiero que mi hijo esté expuesto a la pornografía y no tengo problema con eso, pero no, pues ellos no están todavía capacitados para eso. Pero sí puedo conversar con ellos desde ya sobre cómo son las relaciones humanas, sobre los peligros que puede haber en la red. Sí. Mis hijos saben que hay cosas que ellos no están preparados todavía para ver. ¿Te fijas? Sí. Y ellos lo entienden. Vais terminando. Las actividades como fuera del colegio, Ajá. ¿qué importancia tienen estas extracurriculares, que los deportes, que el ballet, que la música, que el arte? ¿Es bueno que los niños hagan cosas, que busquen, que prueben? Sí, es muy bueno, salvo que estén toda la tarde en actividades, porque eso los va a agotar. Ok, Y no queremos eso, ¿no es cierto? Por lo general los adultos tendemos a tener nuestra agenda siempre llena de cosas, ok, ¿ya? Pero el juego libre y el ocio y el descanso también son importantes, ok. ¿ya? Entonces, si yo quiero que mi hijo haga una extraprogramática deportiva, por ejemplo, no lo voy a meter de lunes a viernes, ¿sí? Porque yo quiero que también él llegue a casa y tenga momentos de ocio para crear juegos también, Ok. O sea, meter curriculares, extracurriculares, en su justa medida. cosas fuera del colegio, en su justa medida, pero no tenerle susto a que se aburran. ¿No? El ocio es fundamental. ¿Por qué los papás le tienen miedo a que el niño esté solo? Déjame darte un poquito de contexto. En un contexto donde los papás lo están haciendo bien, donde los papás están compartiendo, donde los papás están presentes. Pero de repente el niño no, el niño quiere estar en su pieza jugando solo. ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Nosotros le tenemos miedo a eso cuando nosotros no le hemos encontrado sentido a la soledad. Ok, Porque la soledad que uno la busca es totalmente beneficiosa porque eso te permite conocerte a ti mismo. Mm. Hay mucha gente que evita la soledad porque tiene que encontrarse con cosas de él o de ella que son dolorosas y que no le gustan. Entonces, vamos haciendo cosas para evitar, huir, escapar, en vez de centrarme e ir a mi casa. Mm. Porque eso es ocio. Po. Eso Que es el ocio. niño quizá esté solo, que arme cosas, juegue solo, que tenga su mundo. Que se inventen estos amigos, aparecen estos Amigo amigos imaginario. imaginarios. El juego libre es fundamental, Nico. Uf, mi hija tiene una amiga imaginaria. ¿Y te cuenta de ella? Sí, se ¿Cómo llama se llama? Andrea. Y la Andrea va a ir al colegio que ella va a ir.
Y Andrea no existe, po. En su mundo sí existe. No, existe, obvio que existe. Y yo no lo sentí obvio. Y oye, ¿y la Andrea? ¿Cuándo la voy a conocer? Le digo. Y como que está en el jardín, pero no está en el jardín. Qué maravilla que puedas conectar con ella desde ahí. Qué loco, ¿no? Maravilloso. Ahora capaz que existe Andrea. Pero hay una compañera que se llama Andrea, pero yo creo que no es la misma Andrea. ¿Tú crees que es diferente? Bueno, vas a tener que ir a preguntar entonces. Pero que jueguen y que tengan ocio también es importante. Y en todas las edades, imagino, no solamente a los 4 años, sino que a los 18, a los 17, a los 20, A los 40. a los 40. Bueno. Pero el ocio entendido, no como, ya me voy a meter a redes sociales, voy a estar ahí horas y horas y horas. Ocio. Conócete. Sí. Mírate. ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace estar en paz? Eso también es una inversión. Sí, claro. Estaba pensando en los videojuegos. Tengo contradicciones con los videojuegos. A ver, ¿por qué? Porque a mí me encantaba jugar videojuegos cuando tenía 13 años, 14 años. ¿Ya? Y jugaba en ese tiempo, que los videojuegos no siempre... El problema es que hoy día están muy conectados a internet, pero en ese tiempo yo jugaba una cuestión que se llama Age of Empires. ¿Ya? Y armaba como unos planetas, unos mundos en Egipto, en Roma, no me acuerdo. Y se demoniza mucho los videojuegos. Pero no estoy convencido de que los videojuegos sean malos. ¿Son tan malos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Es una herramienta de ocio o no? ¿Qué opináis? No. ¿No te gusta? No. Los niños no necesitan eso. Y si no se los presentáis, da lo mismo. ¿No los van a necesitar? Y fíjate que muchas veces hay papás y mamás que caen en esto de le voy a comprar el videojuego para que no lo dejen afuera del grupo de amigos. Sí, es que efectivamente los videojuegos de antes eran diferentes. Hoy día, en realidad, es darle una puerta a internet. Hay gente que anda haciendo grooming a niños, como grooming es cuando un adulto está haciendo como buena onda con un niño con un fin de abuso, ¿no es cierto? Uh-huh. O que se hace pasar por algo que no es. Por supuesto. Unos delincuentes en redes que usan estos videojuegos para conectar con niños que están solos jugando y que el papá no está atento. Okay. Y estos legos que se arman. ¡Qué maravilla, eso Nico! Eso sí, eso te genera pero creatividad, imaginación, habilidades, destreza. O sea, quizá es el cuidado de qué acceso le estamos dando al mundo a nuestros hijos. ¿Y cómo les hablamos de este mundo también? Si les hablamos, no sé, temas... ¿Cómo uno no va a querer que su hijo sepa de todo? De finanzas, sí, no. de educación, del cerebro, de los comportamientos, de la emoción. ¿Cómo no vaya a querer hablar de eso con tu hijo? Sí, claro. Empapa a tu hijo de todo lo que tú puedas porque no vas a durar toda la vida. 100%. Claro. Algo que no hayamos conversado que teníais muchas ganas de decir y que no te pregunté o que no conversamos. Sí. Que la maternidad y la paternidad es una tarea diaria y que se tiene que practicar todos los días. Porque en eso uno puede seguir evolucionando y creciendo y transformándote y transformando también a tus hijos. Sé el papá o mamá que tú quisiste tener cuando eras chico. Eso es todo. Entonces, abrazar. Como que los gringos le llaman embrace, pero ¿eres papá? Sí. Abrázalo. Disfrútalo. Todo lo que puedas. Aprovechalo. Más encima que duran tan poco. Si los cabros a los 20 años se van a ir a la universidad y nunca más los vaya a ver. Y te van a quedar 40, 50 años por delante y ahí vaya a quedar. Sí, sí. Aprovechalo. Todos los días. Me encantó. Dejémoslo acá. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like, compárteselo a un amigo, porque mucha gente que está viendo este programa no está suscrita. Y si te suscribes, es la mejor señal para ayudarnos a seguir mejorando. Y para terminar, te quiero dejar invitado a mi comunidad Webprendedor, donde enseño de marca personal para vender y crecer tu audiencia. Si te quieres unir, simplemente entra a webprendedor.flycrew.com y empieza a trabajar tu marca personal hoy mismo.